Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Bosque, un juego en el cual entre 2 a 4 jugadores, cada uno de nosotros controlaremos una especie de árbol diferente en un parque nacional y nuestro objetivo es colocar estos árboles en el mejor lugar posible de tal manera de que en el desarrollo de las temporadas en el año, en la temporada de verano, esta colocación de árboles nos va a dar una puntuación y luego en otoño vamos a tener que hacer la colocación de las hojas que caen de estos árboles para finalizar con una última puntuación en invierno de acuerdo a qué tanto terreno hayamos cubierto con nuestras hojas sobre los demás jugadores. Luego toda esta puntuación se va a unir la de las dos temporadas que se puntuó y el jugador que tenga mayor cantidad de puntos será el vencedor. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos el tablero del parque en el centro de la mesa y depende de la cantidad de jugadores, así es el lado que vamos a utilizar de este tablero. Fíjense que en el caso de una partida a dos jugadores vamos a utilizar el lado del tablero que tiene las casillas más grandes, como pueden ver acá, mientras que el otro lado tiene las casillas más pequeñas, que es el que se utiliza para una partida a 3 o 4 jugadores. Y como pueden ver también tiene acá un cuadro resaltado en blanco. Este cuadro se va a utilizar cuando sea una partida a 3 jugadores, no se utiliza la línea de afuera de casillas. Y cuando estemos jugando a 4 jugadores utilizamos el mapa completo. Aquí voy a hacer un ejemplo para 4 jugadores, por lo tanto utilizaríamos este mapa de este lado y completo. Luego de esto, cada uno de los jugadores va a recibir va a escoger un color para tomar todos los elementos que corresponden a ese color, que son 8 árboles, 2 de cada número, como pueden ver ahí, del 1 al 4. Van a recibir lo que son sus fichas de hojas y las losetas de hojas que están enumeradas del 2 al 8, una de cada, y una que tiene aquí el símbolo de una ardilla. Por otra parte también va a recibir la figura de la ardilla. Eso lo recibe cada uno de los jugadores. A un lado vamos a colocar lo que es el tablero del viento, que de momento no inicia colocado en el tablero aún, y el marcador de dirección del viento también lo dejamos allí a un lado. Por otro lado vamos a colocar lo que es el tablero de puntuación. Entonces en este tablero a un lado vamos a colocar una ficha de hoja de cada uno de los jugadores, que con ella van a ir llevando la puntuación sobre este tablero en el transcurso de la partida. Luego de esto se va a elegir el jugador inicial de forma aleatoria y va a tomar el marcador de jugador inicial, que es el marcador del caminante, que es este que está acá. Ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida de este juego consta de un año de juego dentro de este parque nacional y se va a jugar, son varias etapas. Cada etapa es una de las temporadas. 2 temporadas son de juego, mientras que otras 2 temporadas son de puntuación. Lo que es la temporada de primavera y la temporada de otoño, en primavera nos encargamos de colocar árboles en el parque y en la de otoño nos encargamos de colocar, de acuerdo a cuál sea el sentido que esté la dirección del viento, pues ahí será como vamos a ir colocando nuestras hojas, como van a ir cayendo las hojas de nuestros árboles alrededor del tablero. Luego, entonces, en las otras 2 temporadas, la temporada de verano, va a haber una puntuación de acuerdo a cómo hayamos colocado nuestros árboles en el parque. Y en el invierno va a haber otra puntuación de acuerdo a la cantidad de hojas y a la distribución que hayamos hecho de esas hojas alrededor del parque. Bueno, veamos cuáles son las reglas que componen este juego. La partida comienza en primavera, en donde empezando con el jugador inicial y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, cada uno de los jugadores va a colocar eh, sus árboles en las intersecciones acá de las líneas que forman las casillas. Entonces, después que ellos vayan colocando, ellos eligen, tienen que estar pendientes que estos árboles en la parte de arriba tienen un número. Ese número va a influir en las puntuaciones que vienen posteriormente. Entonces, tienen que saber elegir bien. Entonces, colocamos el árbol en esos espacios. Fíjense acá.
Deben tener presente que en la colocación de estos árboles no se puede hacer en el borde del mapa ni en las esquinas. Es decir, que si estamos jugando, por ejemplo, una partida a 3 jugadores que el borde del mapa sería este blanco, pues no pudiéramos colocar el árbol de esta manera. El árbol se puede colocar hasta en los espacios de terreno de agua. Eso no hay problema el tipo de terreno. Simplemente que se coloque en estas intersecciones. Luego que un jugador coloca uno, sigue el otro y así van hasta que hayan colocado todos los jugadores los 8 árboles de su color en todo este tablero. Los árboles, luego de ser colocados, no pueden ser movidos ni retirados del tablero hasta que llegue la temporada en donde se retiran del tablero. Luego de que todos los jugadores hayan colocado sus árboles, finaliza esa temporada y iniciamos con la segunda, con verano, que es la primera temporada de puntuación. En esta vamos a ir evaluando cada línea del tablero en las filas primero y luego las columnas para ir identificando qué jugadores van a recibir puntos. Para ello lo que hacemos en cada línea, vamos a contar los valores que contienen cada uno de los árboles que pertenecen al jugador que esté en esa línea. Por ejemplo, si vemos esta línea de acá, la primera, esta fila, podemos ver que el jugador morado tiene 4 y el jugador naranja tiene 3. Entonces en este caso hay un primer lugar que sería el jugador morado y hay un segundo lugar que es el naranja. Entonces el primer lugar en este caso, que ya les voy a dar las pautas, pero aquí el primer lugar gana 2 puntos y el segundo lugar gana 1 punto. Entonces eso lo vamos contabilizando en el tablero de puntuación con los marcadores de los jugadores. Entonces si vamos a ir viendo línea a línea cuáles son los jugadores que participan en esa puntuación y estudiando quién es el primero y segundo lugar en cada línea, primero en las filas y luego las columnas, en cada una de ellas. ¿Y cuál va a ser la puntuación que ellos van a obtener? Deben tener presente que siempre la puntuación va a ser de 0 a 3 puntos. No, los valores que están en los árboles es únicamente para identificar quién obtiene la posición 1 y 2 para ganar los puntos, pero los puntos no van a pasar de 0 a 3. Entonces, en el caso de que en esa línea haya un primer lugar y un segundo lugar, entonces el primer lugar gana 2 puntos y el segundo 1 punto. En el caso que nada más haya un primer lugar y que no haya otro jugador participando en la puntuación en esa línea, pues ese jugador va a ganar 3 puntos. En el caso de que haya un primer lugar y el segundo lugar sean varios jugadores, entonces el primer lugar gana 2 puntos y los segundos no ganan nada. Y en el último caso, que haya un empate en el primer lugar, todos los jugadores empatados en primer lugar ganan 1 punto y no hay segundo lugar. No se le da punto al que esté de segundo lugar. De todas maneras, hay una tabla con esa puntuación, con eso que les especifiqué en el manual. Y hay un resumen allí al final, en la última página, que también la indica, que pueden consultarla en cualquier momento para que les sea más sencillo. Entonces, luego que hayamos hecho esta puntuación en cada una de las filas y cada una de las columnas, los árboles permanecen allí de momento y se totalicen pues los puntos en este tablero. El jugador que tenga menos puntos se le va a dar el marcador del caminante del primer lugar, porque ahora él va a ser el primer lugar de la fase que viene, es decir, la siguiente temporada, la temporada de otoño. En el caso de existir un empate en el que tenga la menor cantidad de puntos en la tabla, pues se va a desempatar siguiendo el sentido de las agujas del reloj en el orden de turno que estaba anteriormente. Es decir, en el orden de turno que estaba antes, vamos a ver cuál de los jugadores que están empatados ahora jugaba primero y ese es el que le correspondería ser el jugador inicial en la siguiente fase. Luego llega el otoño. En el otoño van a caer hojas de nuestros árboles. Entonces, empezando por el nuevo jugador inicial, él va a elegir dónde colocar el tablero de la dirección del viento. Lo debe colocar en uno de los 4 bordes del tablero. Entonces, pongamos el caso que él lo coloca de este lado. Adicional a esto, él debe de tomar el marcador del sentido del viento y colocarlo en el primer espacio de izquierda a derecha de los que están acá. Lo pueden ver ahí sobre la flecha blanca. Entonces, esto lo que nos indica es cuál es el árbol que les va a caer primero las hojas, que en este caso son los árboles 1, los que están identificados con el 1, y en qué dirección van a caer las hojas. Entonces, por eso es que este jugador, al elegir en qué
en qué borde del parque va a colocar este tablero, pues va a afectar la dirección en la que se van a ir colocando las hojas. Entonces, empezando por este jugador, él va a elegir uno de sus dos árboles enumerados con el 1. Le vamos a poner el caso que este es el jugador amarillo. Entonces, él va a elegir uno de los dos árboles que tiene disponibles de los amarillos y debe colocar hojas. Lo que va a hacer es, primero debe elegir. Como pueden ver, recuerden que teníamos unas losetas que están numeradas del 2 al 8. De lo que tenemos que hacer es elegir una de estas losetas. Esto es lo que va a indicar la cantidad de hojas que vamos a colocar en el tablero en este momento. Entonces el jugador elige, pongamos el caso que elija el 4, él declara que va a usar la loseta 4 y luego de eso pues toma cuatro fichas de hoja de su color y las va a colocar en las casillas, empezando por la base del árbol, en la dirección que indica el viento en el turno en que estemos. En este caso se van a colocar de aquí a la derecha. Entonces yo debo empezar colocando mis hojas, bien sea en esta casilla o en esta otra. Yo debo elegir una de las dos, en el sentido del viento. Entonces luego que elija uno de los dos espacios, voy a tomar la siguiente hoja y la voy a colocar en el siguiente espacio. Ahora, debo tener presente que el requisito para la colocación o la condición es que debe ser el siguiente espacio adyacente siguiendo el sentido del viento, el que justo le sigue ortogonalmente o los dos espacios en diagonal. Entonces siempre van a haber 3 espacios disponibles para yo colocar la siguiente hoja. Entonces si él decide colocarla acá, por ejemplo, si él decide colocarla en esta casilla, pues la siguiente debería ser en una de estas dos. Por supuesto deben tener presente que no pueden colocar en una casilla que esté fuera de la zona de juego. En el caso de que estemos jugando una partida de 3 jugadores, por ejemplo, en este caso no pudieran colocar hojas por fuera de este cuadro blanco, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, la siguiente podría ir en cualquiera de estos dos cuadros, estas dos casillas. Entonces, si él elige acá, la coloca, y así va, continúa colocando hoja a hoja, en el sentido del viento, hasta que se le acaben las hojas para colocar o hasta que llegue al extremo del mapa y no pueda colocar más. Entonces ahí se detiene. Es importante que tengan presente que es posible colocar las hojas sobre hojas ya previamente colocadas allí por otro jugador o por ti mismo, que ya veremos ciertas condiciones para ello. Pero de momento, bueno, sepan que esta es la forma de colocarlas. Luego que las hayamos colocado, retiramos el árbol, lo sacamos del juego. Este es el momento en que lo retiramos. Luego que ya lo hayamos retirado, entonces pasamos el turno al siguiente jugador siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Entonces este jugador vuelve a elegir uno de sus árboles del numerado con el 1 en este caso. Vuelve a colocar las hojas, debe elegir una de las losetas de hojas. Y deben tener presente que no se los comenté, pero la loseta de hoja que utilizaron, que eligieron, deben colocarla a un lado. Ya esa no la pueden utilizar. Deben utilizar las que les quedan. Entonces, bueno, ese segundo jugador vuelve a realizar todo el procedimiento y así van turno a turno hasta que todos hayan pasado una ronda de colocación de hojas. Entonces vamos a colocar el marcador del sentido del viento en la siguiente casilla. Ahora va a cambiar el sentido del viento y vamos a elegir el nuevo jugador inicial. El jugador inicial va a cambiar cada ronda. El nuevo jugador inicial va a ser el jugador que haya elegido la loseta de hoja con el menor valor. Si hay empate, el que esté más cercano, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, al jugador inicial anterior. Entonces vamos a volver a repetir el proceso con el nuevo jugador inicial. Ahora va a elegir un árbol numerado con 2 y va a elegir su loseta, va a colocar las hojas en la dirección que indica acá. Y así entonces, como pueden ver, vamos a desarrollar 8 rondas colocando hojas en los 8 árboles. Aquí son 8 rondas, cada una de estas representa una. Ahora, como pueden ver, las 4 primeras están numeradas en 1, 2, 3, 4, que son los árboles enumerados con estos valores. Pero ya acá, lo que me indica es que yo puedo elegir, cada jugador en su turno puede elegir a cuál de los árboles que le quedan por colocar hoja va a hacer el procedimiento. Ya aquí, de aquí en adelante, en las últimas 4 rondas, él elige.
Así, cada uno de los jugadores va a ir colocando sus hojas y cambiando el jugador inicial en cada una de ellas, hasta que al final, cuando ya terminemos la ronda 8, todos hayan colocado sus hojas y ya no hayan árboles sobre el tablero del parque, finalizaría lo que es la temporada de otoño. Ahora vamos a ver ciertos detalles adicionales que no hemos visto con respecto a la colocación de hojas. Primero que nada, esta loseta de la ardilla, loseta de hoja de la ardilla, representa 1 a la hora de determinar quién es el jugador inicial de la siguiente ronda. Entonces, si algún jugador eligió esta loseta, esta vale como 1. Que ya veremos para qué nos funciona. Primero vamos a ver lo que es la colocación de hojas sobre pilas de otras hojas que ya estén colocadas en alguna casilla. En cualquier momento nosotros podemos colocar losetas. Vamos a poner el caso de que estemos en el turno, en la ronda 2. Estamos colocando hojas en el naranja, por ejemplo. O mejor, vamos a poner el caso que estemos acá, en esta ronda, y el jugador haya elegido el número 4. Recuerden que aquí pueden elegir. Si te queda el árbol disponible todavía. Entonces le eligió la loseta de hoja número 3 y va a colocar 3 hojas acá. ¿Qué pasa? Que si él quiere colocarlas en este sentido, él coloca, vamos a poner que él elija este espacio primero y después él elija el espacio que ya está ocupado. Si él elige este espacio, él debe pagar con sus hojas que tiene en ese momento, debe pagar tantas hojas como hojas hayan en esta pila antes de poder colocar esta hoja aquí. Entonces quiere decir que en este caso, como quiero colocar acá y hay una hoja, yo debo pagar una hoja, la coloco fuera en mi suministro y automáticamente podré colocar entonces la ficha de hojas sobre ella. Entonces, si hay una pila mayor, pues tendré que pagar de las hojas que tengo disponibles la cantidad de hojas que tiene la pila antes de poder colocar. Y si todavía me quedan hojas disponibles, pues seguiré colocando como lo hemos visto habitualmente. Ahora, aquí hay una excepción. En el caso de que en esta pila de hojas, en la superior corresponda a una hoja de nuestro color, solo en ese caso no pagaríamos la penalización. Simplemente colocamos nuestra hoja arriba de la pila, sin pagar un coste adicional. Esto únicamente, repito, si en esta pila de hojas, la superior, la de más arriba, corresponde a la de nuestro color. Por otra parte, tendremos disponible la loseta de hoja de la ardilla para usar en uno de los 8 turnos. Entonces, si decidimos utilizar esta loseta, lo que hacemos es tomar nuestra figura de la ardilla. Vamos a poner el caso aquí en este ejemplo, el jugador rojo la utiliza, y que estamos en la ronda 4, va a elegir este árbol, el árbol 4, y quiere colocar la ardilla, tiene que seguir las mismas condiciones de colocación como las hojas. En este caso, por ejemplo, fíjense que el sentido del viento es hacia aquel lado. Entonces él debe colocarla en una de estas casillas. Pero él tiene la opción de colocarla 1, 2 o 3 espacios adelante del árbol, siguiendo el sentido del viento, siguiendo los mismos criterios. Es decir, que yo puedo decir aquí que puedo colocarla en uno de estos 2 espacios. Luego la desplazo un espacio hacia adelante, la puedo poner aquí, acá o acá. Y después tengo 3 nuevos espacios hacia adelante, como lo hacíamos normalmente con las hojas, pero solo hasta 3 espacios adelante. La idea de la ardilla es que la ardilla puede colocarse sobre pilas de hojas de cualquier jugador, y no importando el tamaño de la pila. Lo que evita la ardilla es que se coloquen hojas sobre esta casilla. Es decir, automáticamente ya la ardilla, ese espacio va a quedar como tuyo, controlado por ti, porque la ardilla está en ese lugar. Ya otro jugador no va a poder colocar hojas sobre esta pila o en esta casilla. Entonces automáticamente estás bloqueando esa casilla para que solo te pertenezca a ti. Adicional a esto, colocar la ardilla sobre una pila de hojas no conlleva una penalización, un pago de hojas, como pasaba cuando estamos colocando hojas, como les indiqué anteriormente. Y como es habitual, después de que hayamos colocado la ardilla siguiendo esas condiciones, retiramos el árbol y pasamos el turno al siguiente jugador, como normalmente lo hacíamos, descartando la loseta correspondiente a la ardilla que acabamos de utilizar. Luego de haber transcurrido las 8 rondas,
todos hayan retirado sus árboles del mapa, entonces culmina el otoño e inicia ahora el invierno. El invierno es la última temporada de puntuación. En ella lo que vamos a hacer es, ahora vamos a estudiar quién tiene la mayor cantidad de hojas, o mejor dicho, quién controla más casillas por tipo de terreno en el tablero. En el tablero hay 8 tipos de terreno, como pueden ver. Por ejemplo, este es un terreno, el agua acá es otro terreno, son 8 tipos de terreno. Aquí tienen otro, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Entonces hay 8 tipos de terreno. Entonces en cada tipo de terreno vamos a contar cuántas casillas controla cada jugador. Se considera que la casilla la controla el jugador que tenga la hoja en la parte superior de la pila si hay una pila. Si no hay pila, pues la única hoja que está. En este caso, por ejemplo, el jugador morado controla esta casilla. En este caso, el jugador naranja controla esta casilla porque tiene la ardilla en la parte superior. Ya recuerdan que la ardilla asegura el control de la casilla. Entonces, por ejemplo, en caso de pilas, por ejemplo, esta pila de hojas, quien controla esta casilla es el jugador naranja, y así con cada una. Entonces, nosotros vamos a contar la cantidad de casillas que controla cada jugador en cada terreno. Vamos a ir estudiando cada uno de los terrenos. Muy parecido como hacíamos en el verano, pero con cada línea. En este caso aquí va a ser con cada terreno. Entonces, el jugador que controle más casillas van a tener varias consideraciones para puntuar. Vamos a puntuar por cada terreno. Entonces, estudiamos el primer terreno. El primer jugador, el que tenga más casillas controladas en ese terreno, va a ganar 5 puntos. El segundo jugador, si hay segundo jugador, va a ganar 3 puntos. Ese es el primer caso. En el segundo caso, si está el jugador que tenga más casillas controladas, va a ganar sus 5 puntos. Y si en segundo lugar hay un empate entre varios jugadores, todos ellos van a recibir un punto. En el caso de que haya un primer lugar y este primer lugar gana sus 5 puntos como es habitual y no haya un segundo lugar, entonces en este caso el primer lugar va a ganar 8 puntos, que sería la puntuación del primero y segundo lugar, ganaría ambas. Y el cuarto caso y último caso es cuando hayan jugadores empatados en el primer lugar. Si hay jugadores empatados en el primer lugar, ambos reciben 4 puntos y no hay segundo lugar. Si hay un segundo lugar allí en cantidad de casillas controladas, pues no gana ningún punto. Igualmente, como les comenté en la puntuación en la temporada de verano, hay una tabla en la última hoja del manual, la hoja de resumen, que te indica estos 4 casos de ambas temporadas de puntuación para que no pasen en alto ninguna de las condiciones que deben tener presente para puntuar. Por supuesto, a medida que vamos entonces analizando cada uno de los tipos de terreno y dando los puntos respectivos, eso lo vamos a ir indicando en el tablero de puntuación junto con los puntos que ya el jugador había obtenido, que todos los jugadores habían obtenido en la temporada de verano. Luego de esto, el jugador que tenga mayor cantidad de puntos será el vencedor, y en el caso de empate, pues el jugador que esté más cercano al jugador inicial de la última ronda de otoño, de las 8 rondas aquellas que se jugaron, el último jugador inicial, el que esté más cerca a ese jugador inicial, sería el vencedor. Al final del manual se va a conseguir una hoja resumen con lo que es la preparación inicial, con lo que son cuáles son los pasos que debemos realizar en cada una de las temporadas y las tablas de puntuación. Y con esto vimos todas las reglas que componen este juego. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.